Bienvenidos al Salón de Grados de la Universidad Nacional de Córdoba, donde a partir de este momento damos inicio a la entrega del doctorado honoris causa de nuestra universidad al profesor doctor Juan Carlos Cháchquez. Seguidamente, el profesor doctor Adolfo Uribe Echevarría nos presenta al profesor doctor Juan Carlos Cháchquez. Señor vicerrector, doctor Ramón Yancy Ferreira, señor decano de la Facultad de Ciencias Médicas, doctor Rogelio Pizzi, señores profesores, familiares del homenajeado, público en general. Cábeme el honor de presentar en este acto al doctor Juan Carlos Cháchquez, quien recibirá el título de doctor honoris causa que le otorga la Universidad Nacional de Córdoba. Honor que asumo dado el singular perfil del doctor Cháchquez y del sentido profundo del honor y el simbolismo de estas ceremonias en la institución universitaria. El culto a las formas es profundo y fecundo. La forma es el sello de las cosas y según Julián Marías, todo vive en ellas. Las ideas, los objetos, los hombres que las constituyen y quienes las constituyeron. Así se ensancha el propio espíritu y penetra mejor en el alma colectiva. Está en la cultura formal universitaria oficializar tan digna designación presentando al doctorando desde su perfil curricular. Título honoris causa, título superior, selectivo, honroso título que es honra y compromiso para el titulado, compromiso con la universidad de resguardar a la misma desde la acción, los pergaminos de la casa universitaria, su historia, sus honores, estando presto a hipotéticas solicitudes de colaboración si así la institución se lo requiriera. Compromiso también en esta designación para con él mismo, en pos de mayor sabiduría y desde lo esencial de las ciencias. También para la universidad es significativo este acto de incorporar a su seno a prestigiosa personalidad, al cuerpo académico que sustentan sus recursos y reservas de conocimiento y ciencia que hacen a la esencia de la centenaria Casa de Estudio. Título de doctor cuyo carácter es de homenaje y reconocimiento, vinculado a la persona en sí, poseedora de dignidad a causa de su gestión en el campo de la ciencia y del vivir, que se han signado de honor. El honor en él es una cualidad ética y moral que lo personaliza, vinculado al deber, al mérito que se refleja en la opinión de los círculos, vinculados a su ser y hacer. Honor que conlleva el reconocimiento como hecho público. Simbólicamente es un reconocimiento a su dignidad. Reconocimiento de dignidad puertas afuera, que exteriorizan su propia dignidad interior. Es un juicio de valor de la sociedad universitaria. Las causas de ese honor son esas instancias responsables de la sucesión de eventos jerarquizados, organizados de su trabajo en las ciencias médicas con trascendencia de impacto social propia de su acción especializada y o de sus consecuencias. Es que según Aristóteles, en el ámbito de la vida humana, los honores y recompensas se dan en aquellos que muestran sus buenas cualidades en la acción, cumplimiento de deberes desde la responsabilidad que surge del respeto a sí mismo. Haré un fugaz desvío en el orden de la exposición para dar sentido y significación de la palabra universidad que reiteradamente pronunciado.
haciendo mía las palabras del rector de la Universidad de Kentucky, Otis Singleheim. La universidad es un lugar cuyo objetivo principal es la erudición y la enseñanza de las disciplinas. Es un lugar a donde se va a aprender la verdad, la sana libertad, la relevancia, la responsabilidad, un sitio donde el vínculo común a todos sus miembros consiste en aprender. Por eso, estar en este ámbito, al trasponer sus puertas, se nos despeja de todo pesimismo por un estimulante y profundo optimismo. Presentaré su currículum, del que no podré depurarlo de subjetividad, presentándolo no desde el solo lenguaje taxativo, concreto, evaluable, cuasi con lenguaje matemático de cómo está registrado, pero el lógico razonamiento de su valoración. Pero no puedo dejar de expresar conceptos de emoción, no podemos dejar pasar sentimientos de admiración. Desde el análisis del currículum no podemos independizar los sentimientos de admiración y emotividad en el análisis justos, desde una metodología, desde una razón científica. Desvío de subjetividad que no significa, de hecho, contaminar la pulcritud aséptica de sus trabajos científicos y realizaciones. Es que la vida curricular de una persona determina y define quiénes somos. Es vida biográfica y es vida semántica, ya que es de definida personalidad a la que él mismo esculpió, que la puso en acción desde la ciencia con sentido de bien, del bien aristotélico. Por eso es que él está aquí con nosotros. Gestionó la ciencia con hechos concretos y visibles. Ofreció una concepción de técnicas asistenciales con especificidad a resolver problemas cardiológicos, que por mucho que se lleguen a modificar, permanecerán en su esencia, involucrados con valor de ciencia en el devenir del tiempo. Su currículum universaliza una trascendencia de persona al servicio del humano, desde la ciencia investigada a su aplicación. Su currículum le revela su condición de discípulo, acompañando a maestros que iluminaron el camino de su búsqueda, su gran maestro Carpentier. Esa condición le vale aún ser guía y maestro en la actualidad con discípulos. Es que tomó la conciencia honrada y demostrable de enseñar, fundamentalmente desde la virtud del ejemplo, toda una vida real demostrativa que, al decir de Sócrates, enseñaba existiendo. Es que siempre gestionó el conocimiento con el concepto de una educación compartida para resolver incógnitas que le fueron planteando. En el análisis curricular he optado por alterar la norma clásica de ser específico en lo esencial, el ser en sí, pero en él la razón que más lo caracteriza en esa esencialidad es su potencia de acción. Potencia de ser en acción y de hacer es esa disposición, su alistamiento a la búsqueda de soluciones desde la investigación de las ciencias duras para convertir sus hallazgos en praxis asistenciales. Es que el doctor Chasques está siempre en el presente del estado del tiempo de la ciencia, del laboratorio a la praxis asistencial, acorde al actual momento de la investigación, cuyo sentido axial es lo transaccional. Es que los hechos curriculares como fenómenos de vidas, sus objetivos y logros son útiles en última instancia para representar la esencia como verdad de la persona que presentamos. Un segundito.
El doctor Chasquez se recibió de médico en la Facultad de Medicina de Rosario, hizo la residencia, que luego la completó en Buenos Aires, pero en Buenos Aires hizo la residencia, llegó a ser jefe de residente, pero en esa también participó en su formación con el profesor René Favaloro, pero en ese momento del país, en cuanto al valor del ejercicio de la libertad, tuvo un problema. Lo hizo sentir incómodo el concepto de libertad en ese momento. Así también su real sensación de inseguridad, por lo cual prefirió devenirse en libertad y se radicó en Francia. Emigró tras los principios de libertad, igualdad y fraternidad. En la profundidad del análisis de su currículum se lo destaca como ejes axiológicos que rigieron su vida y sus principios ciudadanos. Su ética está ligada a la libertad como opción para las incógnitas, la igualdad en ser y compartir, siendo de acuerdo a las reglas en las que cree. Siempre fue él y compartió, hombre que en su propia permanencia superó el cansancio de estar todo el tiempo él mismo, conservando su propio destino. La fraternidad, el sentido de la misma extendido en sus misiones humanitarias, pero siempre conservó activos vínculos ciudadanos y de persona social que vigorizaron su raíz nacional, su ser argentino. Es que está condicionado de actuar por sí mismo. Se fue preservándose él y encontró un lugar en el que pudo ser discípulo y maestro, encontrando ciencia y un camino de realizaciones. Así volvió a hacer residencia, revalidó su título, llegó a ser profesor y en la actualidad es profesor activo como cirujano cardiovascular del Hospital Pompidou. Él perteneció también al humus de la plataforma científica de distintos hospitales de París. Recibió la impronta de su maestro de ser investigador en búsqueda de soluciones de sus propias hipótesis, fundamentalmente en el campo de la cirugía cardíaca. Participó en logros fundamentales de su maestro en técnicas quirúrgicas que él continuó, técnicas que por su valor de soluciones le valió internacionalmente en círculos científicos la denominación soluciones francesas. Esta potencialidad de acción de razón pura con sentido asistencial tuvo en él sustento bioético desde las ciencias del hombre y el sentido humano. Esa formación, junto con su maestro Carpentier, le valió numerosos premios fundamentales y llegó a tener la designación de ciudadano de Francia, a raíz de todas sus vinculaciones sociales. A continuación de esta presentación curricular, tendremos una evasión a lo cotidiano para disfrutar de una conferencia, evento categorizado dada su intelectualidad de expositor. Conferencia que es otro momento trascendente que se incorporado a nuestro futuro como una vivencia histórica de acto universitario. Todo un absoluto, aunque fugaz, pero poderoso en percepciones, concepto del derrotero de su vida referencial. Profesor Jack, su conferencia. Agradecemos la presentación que nos hizo de nuestro homenajeado, el profesor doctor Adolfo Uribe Echevarría. Seguidamente, el señor vicerrector de la Universidad Nacional de Córdoba, doctor Ramón Pedro Yancy Ferreira, procede a entregar al profesor doctor Juan Carlos Chasquez el diploma que lo acredita como doctor honoris causa de esta universidad.
Además, le hace entrega de una medalla recordatoria de este momento a través del señor decano de la Facultad de Ciencias Médicas. A continuación, invitamos a las autoridades a descender del estrado para escuchar al flamante doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Córdoba, profesor doctor Juan Carlos Cházquez, quien dictará la conferencia Cómo investigar, practicar medicina de alta tecnología y asistir a las poblaciones más vulnerables del mundo. Buenos días, señor vicerrector, señor decano, señores profesores, estimados colegas, querida familia, amigos. Es un verdadero placer estar acá en Córdoba presentando un poco el resumen de mi vida profesional y cultural. Este título en el cual quise dar un mensaje de lo que fue mi vida profesional muestra que la investigación, el ejercicio de la medicina en un lugar como Francia de alta tecnología y de una calidad de vida superior, sin olvidar las poblaciones más vulnerables del mundo y las regiones más pobres del mundo, es un poco la síntesis de cuáles fueron mis ideales y logré tal vez cumplirlos a través de ese recorrido que fue sinuoso y en el cual pude realmente encontrar muchas cosas interesantes y justas. Si se puede bajar un poco la luz, a lo mejor sería útil. Este es el diploma de mi madre. Yo soy hijo de una cordobesa, una mujer, una linda cordobesa que en 1937 se recibió de farmacéutica Sara Weintraub acá en esta universidad. En ese momento, en los años 37, era interesante, difícil, y no solamente se recibió, sino que empezó a estudiar y completar su carrera de bioquímica, pero en ese momento conoció a alguien que había nacido en la provincia de Buenos Aires y que finalmente luego fuera un maestro rural que estudió medicina, y ambos se instalaron cerca del Arroyo del Medio, cerca de Villa Constitución, un pueblo que se llama Godoy, y así nuestra familia empezó la historia en ese lugar. Yo nací en ese pueblo, en Godoy, y estoy orgulloso de ser un hombre de campo en mis orígenes, porque para mí caminar en la tierra, bajo los árboles, jugar en el campo, eso es Argentina. Las ciudades petrificadas no fueron el interés máximo para mí. Yo soy un hombre donde la naturaleza y la vida de campo y todo lo natural, ecológico, siempre me interesó mucho. Un poco, esta es la familia que constituyeron mis padres. Ahí está mi madre en el medio con los 3 hijos. La más chiquita es mi hermana, que está acá adelante, creció un poco. Y yo también crecí, estoy a la derecha. Y mi hermana se llama Guillermina, y mi hermano está hacia la izquierda. Era un joven muy inteligente, muy cultivado, deportista, que a los 23 años se fue de viaje de estudios a Europa con sus compañeros ingenieros, y que en un accidente de auto falleció a esa edad donde todo estaba prometido para él. Y a la derecha está mi padre, que era un maestro rural y que ya le interesaba mucho más que estar en el campo haciendo maestro, y estudió medicina, y luego terminamos viviendo en Rosario cuando yo tenía 5 años de edad. Fui deportista, siempre me gustó el deporte, y muchas veces vine a jugar acá contra los cordobeses al rugby. Yo era grandote, no era bueno para el fútbol, y el trabajo en equipo, el rugby, para mí me dio una formación muy interesante, porque se ganaba entre todos. No eran las acciones individuales, no había nadie que hacía el gol, que hacía ganar, no. El try, digamos, pasar la línea del adversario era importante, y en el scrum, que en Francia lo llamamos mêlée, eso era importante. Si no estábamos todos juntos, no ganábamos, y así aprendí a trabajar en equipo. Eso lo completé algunos años después haciendo remo en el río Paraná.
fue más individual, pero también yo remaba en un bote de 4 y todo eso, que para algo me sirvió esa fuerza porque la utilicé después para poder avanzar en mi carrera y superar momentos difíciles de mi vida. Esta fue la facultad, el Hospital Centenario, pero que la facultad funcionaba en el mismo lugar. De un lado era facultad, del otro lado era hospital. En ese momento yo terminé mi carrera, o ya en los últimos años éramos practicantes. Yo me incliné ya a la cirugía bastante precozmente. Mi padre era clínico, yo la clínica lo aprendí en casa, en el consultorio, viendo lo que él hacía, lo que nos contaba. Mi madre era farmacéutica en ese pueblo Godoy, y después ya en Rosario se dedicó más a la familia. Y en Rosario tengo muy buenos recuerdos y sobre todo estuve haciendo algo ya en el hospital provincial, era el doctor Gurruchaga, que hacía ya cirugía cardiovascular o vascular, y eso me abrió un poco los ojos hacia la importancia de algo difícil, que era la cirugía vascular y cardíaca en la década del 60. Y finalmente, una vez que terminé mi carrera, no me quedé en Rosario, porque ahí las residencias recién comenzaban, pero ya existían residencias muy bien organizadas en Buenos Aires. Yo no tengo la foto del hospital de clínicas tradicional que en ese momento se estaba trasladando al Hospital San Martín. Yo fui la primera promoción del hospital de clínicas que se llamaba Hospital Escuela San Martín, ahí en calle Córdoba. Todavía existe, es un hospital, sigue siendo muy activo, y en el cual el primer jefe en ese momento era Mario Brea y luego Andrés Santas. Y luego, es decir, fue una escuela realmente muy buena. Y en ese momento yo vivía en el pabellón de residentes, en el 6º piso de clínica, yo estoy en el medio, más melenudo que ahora, y fue una vida muy interesante porque yo en el hospital vivía, cruzaba la calle y era estudiante de anatomía en la cátedra de Casiraghi, la tercera cátedra de anatomía, y sobre todo era un residente que trabajaba todo el día y que hacía cirugía experimental ya en ese momento. Florentino Sanguinetti, que luego fue director del hospital, me enseñó a hacer cirugía experimental y realmente mi formación fue importante. Yo antes de estar, algo que salteé, pero lo voy a recordar, cuando yo llegué a Buenos Aires no fui directamente a clínica, fui un año residente en el Hospital Rawson, en la sala 15 con Diego Zabaleta, era la escuela de Finoquieto. Fue un año, pero realmente me formó de otra manera. Era la cirugía realmente muy técnica y muy precisa. Ya en el Hospital Clínica fue más moderna. Pero ese año de la escuela de Finoquieto para mí fueron fundamentales en el resto de mi carrera. Lamentablemente Diego Zabaleta se jubiló al fin de ese año y el hospital de Rawson, que era de los hermanos Finoquieto, habían desarrollado una gran cirugía, empezaba a cerrarse progresivamente y terminó siendo un hospital de tercera edad. Así que dije, no me puedo haber venido de Rosario a hacer 300 kilómetros. Después hice 11.000 kilómetros cuando me fui a Francia, pero ya 300 me parecía mucho. Y dije, no me puedo quedar en el hospital Rawson esperando que se cierre. Y me presenté de nuevo y repetí primer año, gané el concurso y hice 2 veces primero. Y esa fue una historia mía con las residencias. Yo consideré que la residencia era muy importante como formación en los años 60. Y acá estoy cuando yo fui jefe de residentes de esa promoción. Yo estoy a la derecha, en la primera línea. En ese momento había 2 jefes de residentes por año, y en el cual yo fui junto con Ríos, que era otro colega, porque era ya un servicio que tenía una gran parte de torácico, vascular y algo de cardíaco. Entonces éramos 2 jefes de residentes por año. Finalmente, al final de mi carrera, yo no solamente fui jefe de residentes, yo vivía en el hospital y la situación del hospital me interesaba mucho. Mis compañeros me ofrecieron el segundo año ya, y yo mismo, yo me crié en la Universidad de Rosario con la luz de la reforma universitaria. Yo era reformista y lo digo con orgullo. Fueron los años difíciles entre laica, libre, todo eso. Yo era reformista, me interesaba la universidad popular, la universidad del Estado, la educación libre, las puertas abiertas, la educación pública. Mi padre había sido un maestro de escuela rural, luego había sido director y antes de estudiar medicina, así que toda la educación para mí era la base de la cultura. Así que yo no solamente fui jefe residente, sino que fui
presidente de la Asociación de Médicos Residentes del Hospital de Clínica y secretario de la Federación Argentina de Médicos Residentes. Por mi dedicación, todo eso. Lamentablemente hubo un proceso militar en el año 76 y en ese momento yo ya había terminado residencia, estaba terminando, y finalmente mi actividad, ser activista, fue un problema en mi vida para mí y para ellos también, porque la historia lo juzgó que todo eso no servía. Bueno, y me tuve que ir, pasé un mes muy difícil en mi vida, pero luego logré superarlo, y René Favaloro abría en ese momento, junto con Miguel Ángel Lucas, una residencia de cirugía cardíaca y cardiovascular en la Universidad de Salvador, y yo fui residente de René Favaloro por recomendación de Ernesto Sábato, que yo lo conocí por amigos. Fue él el que le dijo a René, a ese Chasques, no puede volver más al hospital de clínicas, no puede volver a la universidad, y René Favaloro me aceptó. Esos 2 años ahí me permitieron presentarme luego en una beca en Francia, y reacomodó un poco mi vida y pude salir normalmente del país, y en el año 1980 me fui. Y llegué al hospital, ya se dieron cuenta dónde llegué. Este fue el Hospital Broussais. Llegué en 1980 y no sé si se llega a ver en algún lado, pero en todos los edificios públicos de Francia acá está marcado libertad, igualdad y fraternidad. En las escuelas también. Yo llegué, este era un hospital no era de los más antiguos de Francia. Este es un hospital donde yo llegué, y ahí en ese hospital existía el servicio de cirugía cardíaca del profesor Dubos, que en ese momento, luego, 2 años después, pasó a ser el servicio de Alain Carpentier. Estos fueron los 2 grandes maestros de la cirugía europea. Charles Dubos en los años 50, 60, y a partir del año 83 fue Alain Carpentier el jefe del servicio. Charles Dubos fue el primero a hacer en el mundo un reemplazo de aorta por una prótesis, pero no prótesis, una bioprótesis. La aorta de un paciente fallecido se utilizó para reemplazar un aneurisma en 1958-59, y luego Alain Carpentier, que creó las válvulas biológicas, las bioprótesis a partir de válvulas de cerdo o a partir de pericardio bovino, y permitió cambiar válvulas en niños reumáticos o adultos con enfermedades reumáticas o con endocarditis, y esas válvulas biológicas no necesitaban anticoagulación para toda la vida, y a las mujeres con una válvula biológica en el corazón le permitía tener partos sin riesgos de hemorrágicos por la anticoagulación. Fue un gran cambio, y así nació la biocirugía, la mezcla de la biología con la cirugía, que fue nuestro principio fundamental en el futuro. Este era el Instituto de Cirugía Cardíaca del Hospital Broussais. Realmente fue hecho con donaciones públicas en la década del 60. Eran 6 pisos de cirugía cardíaca y en este sector el sector de investigación. Ustedes ven que la investigación ya en eso son principalmente 4º y 5º piso. Acá había algo de epidemiología en los 2 primeros pisos, pero toda esta parte era realmente la hospitalización de pacientes. En Francia se habla de hospitalización. Cuando se habla de internación, por tradición, es el hospital psiquiátrico, se interna por largos periodos. Hospitalización es en periodos cortos para solucionar problemas, digamos, de enfermedades más agudas. Este era, fíjense el equipo que había en este hospital, porque realmente era grande. Y yo estoy acá, esto fue en 1993, acá está Alain Carpentier en el medio con un moñito de vino a la francesa, pero bueno, este era el equipo ya importante. Ya en el año 93 yo estaba en primera fila, y él fue uno de los colaboradores más importantes de este sector. Atrás estaban muchos médicos, algunas enfermeras, o sobre todo eran las supervisoras de enfermería, pero un gran grupo médico y docente, porque en Francia son unidades hospitalarias, ahora hospital universitario, ya lo voy a mostrar. Y en esos años nacieron mis hijos, Emmanuel en 1983 y Valérie en 1984, y acá estamos en un camino jugando, porque este camino cuando sube la marea se termina. Un rato antes habíamos pasado con el auto en la costa atlántica, y en ese momento ya estaba subiendo, así que tuvimos que salir corriendo, y lo tapan las olas 3 o 4 horas, y luego baja la marea y se puede pasar a una isla muy linda
que está enfrente, se llama Noirmoutier. Bueno, así que mis hijos después crecieron, ahora nacieron en Francia y viven en Francia, pero hablan castellano perfectamente y les gusta Argentina de corazón. Y todo esto del Hospital Broussais evolucionó y en el año 2000, después de 15 años de trabajo, se inauguró el Hospital Europeo Georges Pompidou. Se llama europeo porque en el año 2000 aparecía la moneda el euro. Europa estaba más unida que nunca. La Inglaterra todavía se bajaba la cabeza y no usaba el euro, nunca lo usó. Pero bueno, estaban tranquilos con la Unión Europea. Pero bueno, la Unión Europea fue una fuente de solidaridad y trabajo muy bueno para todos. Así que es un hospital de líneas muy modernas, en el cual en esta punta, ahora voy a mostrar, está el Instituto de Investigaciones. No muy alto, porque lo importante, el transporte vertical es un problema. Yo recuerdo en el Hospital de Clínicas había un montón de ascensores, pero había los que funcionaban eran 3 o 4. Había de 14 ascensoristas, pero se pasaban tomando café todo el día porque no había ascensores para manejarlo. Así que el misterio de los ascensoristas argentinos, no hay en muchos países ascensoristas, pero bueno, yo creo que es una tradición que sigue existiendo. Y acá entonces ustedes ven que es un hospital moderno, en el cual en el momento, este es el centro de investigaciones, en el cual acá tenemos a Marcelo Figueroa, que ha estado trabajando con nosotros, y no solamente él, muchos argentinos han trabajado en el servicio y al mismo tiempo. Tener el Instituto de Investigaciones, que es este sector, con esta torre, que son las salas de operaciones experimentales, pero donde realmente hemos desarrollado corazón artificial, válvulas artificiales, el echarpe cardíaco, un músculo alrededor del corazón, con un marcapasos para ayudarlo, todo eso, hacerlo al lado del hospital es estar convencido que lo hacemos para los pacientes, no para nosotros y una publicación para nuestro currículum, un premio, no. Eso es cirugía, experimentación preclínica, translacional, para que sea trasladado para el beneficio de las enfermedades y de los pacientes. Así que este es el Centro de Investigaciones en el cual yo dirijo todo el sector de insuficiencia cardíaca, en ese lugar que es un poco la Fórmula 1, es el gran desafío. Es antes de la muerte, ¿qué se puede hacer para prolongar la vida y evitar la muerte? Eso es insuficiencia cardíaca. Y en la inauguración del Hospital Pompidou en el año 2000 fueron invitados todos los cirujanos pioneros de la cardiología, de la cirugía cardíaca en el mundo. Vino Kuhle de Beckey, pero vinieron también Jaten de Brasil y vino René Favaloro. Fue esto en junio del año 2000. Christian Barnard, que en Cape Town, en Sudáfrica, había hecho el primer trasplante cardíaco en el mundo y luego continuó. Sus sucesores me invitaron luego a dar una conferencia porque sabía que... y todo esto sucedió 15 días antes que muriera Favaloro. Este fue el último congreso en el cual, esta foto es histórica, en el último congreso que él participó. Ya estaba muy serio, muy triste. Recuerdo que yo le avisé a la embajada argentina, en ese momento está René Favaloro en la inauguración, y mismo esta foto lo hizo el fotógrafo de la revista Gente, que lo usaron después, en ese momento salió la foto, pero salió de nuevo 3 semanas después mostrando la última foto de René Favaloro. Me acuerdo que fuimos a cenar con René, con Paulette, que está acá, que es mi mujer, y ella me dijo, está haciendo un balance de su vida. Ella es psicomotricista, conoce la psicología y nos contó un poco su vida. Estaba muy preocupado. El gobierno no le daba dinero para pagar a sus empleados, las obras sociales debían mucho. Él la solución era echar la mitad del personal. Sus 2 sobrinos, él no tenía hijos, pero sus 2 sobrinos no querían ocuparse de la parte administrativa, eran excelentes cirujanos cardíacos y cardiólogos, pero no se querían ocupar, estaba muy, muy preocupado y bueno, ustedes conocen cómo terminó eso. Hablo un poco del contexto donde trabajamos en Francia. Yo en Francia, yo como jefe de residentes en Argentina y como presidente de la Asociación de Residentes, lo ideal era un hospital universitario libre, bien equipado, abierto para todos. Hubo algunos planes de salud hechos por Liotta en los años 70, pero no lo aceptaron.
sistema único de salud, sistema nacional integrado, no funcionó. Y finalmente yo encontré en Francia lo que a mí me gustaba, trabajar en un hospital público, tiempo completo, enseñar, investigar, y eso lo encontré en Francia. Francia es un país con 67 millones de personas, ahí tiene una superficie que es 5 veces menor que Argentina, pero que tiene la parte continental, ellos llaman Francia metropolitana, porque tiene todavía una estructura, no es colonial, pero se parece. La parte metropolitana tiene 64 millones de habitantes, pero el resto es lo que ellos llaman departamentos de ultramar, ultramar y territorios de ultramar, que están, digamos, en el Caribe, mismo Polinesia, es francesa, y tienen islas, a pesar que tienen democracia, que eligen sus representantes. Hay una isla Nueva Caledonia que está al lado de Nueva Zelanda, es decir, son anomalías del sistema y hay independentistas ahí que quieren ser libres, mismo Córcega. No sé cómo va a terminar, pero esos territorios de ultramar y departamento no es lógico porque unos son americanos. Francia no puede tener la cabeza en Europa y los pies ahí en Guyana también, donde se envían satélites. Tiene, digamos, participación en la Amazonia, en la región amazónica, con la Guyana francesa. Así que yo soy profundamente a favor de que Francia sea solamente metropolitana y lo demás que algún día, como fuimos nosotros, las colonias acá del Río de la Plata, que puedan ser autónomas. Esos centros hospitales universitarios de toda Francia, de las grandes ciudades, es la base del sistema de salud. Tienen asistencia, docencia, investigación e innovación. Deben agregarse acciones también de prevención, educación de salud, asistencia médico-social, cooperación regional integrada y sobre todo intervenciones humanitarias que Francia oficialmente, cuando hay catástrofe, envía inmediatamente delegaciones de médicos, asociados con bomberos, porque si hay terremotos, todo eso. Pero Francia está muy presente en la solidaridad internacional en pueblos que sufren. Así que yo aprendí todo eso en Francia. Hay organizaciones como son Médicos del Mundo y Médicos Sin Fronteras, que son dos instituciones francesas que están presentes en lugares muy difíciles del mundo, y otra institución más que se llama la Cadena de la Esperanza, la Chaîne de l'Espoir, que trae niños con enfermedades cardíacas de Oriente o de África para ser operados en París, en nuestro hospital o en otro hospital que colabora con el grupo. Pero hay familias que lo van a guardar unos días hasta que se opere y luego lo vuelven, y la operación es posible y sale muy barata de esa manera. Finalmente, otra cosa importante es la parte de educación en la Unión Europea. En la Unión Europea existe el método LMD, licencia, máster y doctorado, en todos los países de la Unión Europea. Quiere decir que un joven puede hacer la licencia, digamos, sobre todo en la parte científica, porque la carrera de medicina es un poco distinto, pero en la licencia de biología, por ejemplo, en un país y algún año en otro lado, luego el máster, licencia son 3 años, máster es 2 y doctorado 3 de nuevo. Así que los científicos se pueden formar en cualquier país de la Unión Europea que se están homologados. Tiene derecho a ejercer y circulación libre de pacientes. Los pacientes se pueden atender en un lado u otro, siempre y cuando se justifique, porque no por razones turísticas o porque le prefiera otro. Si en ese lugar no existe la especialidad y no hay seguridad que se pueda hacer, puede ir a operarse en otro país de la Unión Europea. Y nosotros tenemos una carta vital, que es la carta de salud, pero acompañada también, el que lo desea, una carta europea, y con eso no paga nada, no paga directamente, pero está retenido de su sueldo porque el dinero de salud se maneja de manera transparente por la Seguridad Social, Assurance Maladie, ¿no? Yo creo que en Argentina todavía una parte son las mutuales, pero sobre todo los sindicatos, y hay una parte que no es muy transparente. Y finalmente, la telemedicina y la telecirugía sirve, sobre todo Francia, que tiene esos departamentos de ultramar. Mandar cuando hay un accidente, una radiografía, una ecografía, un fondo de ojo, se lo manda por internet y se puede dar una opinión desde la metrópoli o de una región alejada también del territorio francés. Eso es importante que se haga. Y lo otro importante es el programa Erasmus,
son intercambios de estudiantes y docentes dentro de la Unión Europea. Y ahora hay un Erasmus Plus que yo estoy participando, es hacer universidades europeas, no más francesa, española, no, europea, hay que elegir el lugar en el proyecto. La mayor parte están en Bélgica porque la central de la Unión Europea está en Bruselas, un poco en Luxemburgo y en Estrasburgo también, y a partir de eso hay docentes en varios países y los estudiantes durante los 5 años circulan, hacen un año en Bélgica, otro año pueden hacerlo en Alemania, otro año en Francia o en Italia. Ese es un proyecto que está avanzando bastante. Por ahora es solamente el intercambio de estudiantes. Finalmente, es lo que yo esta mañana estaba contando, yo participo ahora del programa Cost Action, que COST no es costo de dinero, sino Cooperation on Science and Technology, COST. Y nuestro proyecto actual, que yo represento a Francia, somos 2 representantes por país, es para biomateriales y avances de técnicas físicas, porque hay mucha tecnología hoy en día, sobre todo en el diagnóstico y el tratamiento, la resonancia magnética nuclear, la ecografía, todo eso necesita realmente ingenieros y gente que esté muy especial, y trabajamos juntos con ellos para diagnosticar y tratar, y sobre todo basado también en la regeneración de tejidos, no solamente reemplazar, sino regenerar células madre e ingeniería de tejidos. Así que eso está en plena actividad. En el Working Group 5, Hair Disease, yo soy el líder, se llama así, no es que yo sea líder de nada, pero soy el responsable, el coordinador de eso. Finalmente les cuento los que yo realmente me hicieron a mí un poco más notable, o que yo puse más energía, el echarpe cardíaco, que fue creado en los años 80 frente a la insuficiencia de dadores de trasplante, gente que esperaba un trasplante, que estaba el corazón muy dañado. Creé yo esta técnica de poner un músculo de la espalda alrededor del corazón, es un colgajo, no se separa, se deja las conexiones a nivel axilar y se pone alrededor del corazón, y hay un marcapaso que va a darle electricidad, y ese músculo alrededor del corazón va a ser una especie de masaje con un músculo del mismo paciente, que no es caro porque es de él, y que no hay rechazo porque es tejido autólogo. Así que eso es uno de mis inventos. Acá, bien, luego se completó con otras cosas, pero este era el echarpe cardíaco, el músculo alrededor del corazón. Hubo 2.000 pacientes operados alrededor del mundo y todavía se sigue haciendo. Se puede poner alrededor de la aorta y en vez de ser un apoyo sistólico es diastólico y hace una especie de contrapulsación. Y finalmente las células madres, que estamos trabajando hace varios años, pero ahora lo asociamos con una especie de matriz de colágeno, como una esponja, para que no se pierdan y se mueran. Las células hay que armarlas como un verdadero tejido. Acá tienen lo que es la historia del parche. Entonces, una matriz que luego de poner células al corazón lo cubrimos como uno cuando repara una goma pinchada de bicicleta. No vamos a tapar agujeritos, sino que ponemos un parche. Es lo mismo. Hay que ser lógico. Y esa vida, estar en contacto con la realidad, dice, no, tengo un problema con una cicatriz de infarto de 3 centímetros, hay que poner un parche, no voy a poner células solamente. Así que ustedes ven ahí el título, que se trata de ingeniería de tejidos. Finalmente, esto fue un proyecto luego más reciente, que es un programa de la Unión Europea. Cuando hay 3 países que se asocian, hay un concurso, y entonces en este concurso, que fue RECATAVI, que hay que ponerle un acrónimo es como un título, creando una palabra, Regeneration Cardiac Tissue Assist con nanotecnología. Entonces, Francia, Alemania y España. España es la región de Cataluña, así que yo representé Francia, mi grupo, los alemanes, y finalmente España fue representada también en Barcelona por un ingeniero argentino que trabajaba en MIT en Boston y que dirige ahora uno de los centros de ingeniería de tejido más importantes. Así que de los 3 países, 2 éramos argentinos representando un proyecto en la Unión Europea, y bueno, fue un placer, y como siempre hay argentinos. Mucha gente me decía, en todo gran proyecto en el mundo hay un argentino, pero no 2 porque se van a pelear entre ellos. Así que bueno, así que éramos 2, pero era uno en Francia y el otro en Cataluña, en Barcelona.
Y el proyecto ese era en elastómeros, son fibras muy modernas de policaprolactona, es el mejor material, que son biodegradables en 2 años, más o menos, poroso, y al interior de los poros entonces ponemos células madre y un material que se llama pura matrix, como un gel, y eso realmente, stem cells son células madre. Eso crea un verdadero miocardio artificial. Esa es la combinación ideal. Y eso hay un parche acá que lo probamos en animales, realmente hay algunas fotos de ese material. Así que ese es uno de los proyectos más exitosos de nuestro grupo en los últimos años. Y este es el último diapositivo sobre ese tema. Acá lo ven. Entonces el parche, ese tejido que copia la matriz intracelular en un modelo que era un cordero con infarto que lo tratamos y fue excelente y acaba de ser publicado en el European Journal of Cardiothoracic Surgery el mes pasado. Finalmente trabajamos en otros temas, por ejemplo, es en vez de tratar el masaje el paro cardíaco haciendo masaje con las 2 manos, que en los niños no se puede hacer porque uno rompe el tórax, o en una mujer con un tórax muy grande, con las glándulas mamarias que pueden perturbar. Entonces, en vez de hacer masaje, hacemos masaje de todo el cuerpo. Se le pone una especie de chaleco de short que se infla y se desinfla. Entonces, el masaje es de la sangre periférica que lo va a enviar hacia la parte interior del cuerpo. Es un tratamiento del paro cardíaco de manera menos agresiva hasta que llega a la ambulancia, pero permite mantener una cierta circulación moviendo esa sangre periférica. Y acá tienen, entonces, esto fue publicado en la revista Artificial Organs de septiembre de 17 y ya se está utilizando sobre todo cuando llegan los bomberos o cuando hay un ahogado en la playa que tiene paro cardíaco, se le pone eso inmediatamente, eso son chalecos con una cámara al interior y que aprieta entonces y hace circular. Esa asistencia restauración del flujo circulatorio, en vez de hacer el trabajo directamente aplastando el corazón. Y finalmente hay unas palabras sobre el corazón artificial, que sobre todo Alain Carpentier, que fue nuestro jefe, ahora está ya retirado. Es el reemplazo total con baterías al exterior que le dan la energía, pero hay un cable que va a pasar al interior, es una bomba electromagnética en el cual tenemos entonces un reemplazo en gente que no pueden ser trasplantados y que están muy graves, y bueno, pueden vivir, hay gente viviendo ya más de 2 años con este tipo de corazón artificial. Finalmente, todos estos corazones que hemos inventado, que estamos trabajando, el echarpe cardíaco, tienen en cuenta mucho el ritmo de la vida, es lo que se llama biomimetismo. Esto fue alguien que lo estudió y fue premio Nobel de hace 2 años sobre este tema, la cronobiología, que nos levantamos a la mañana y tenemos máxima presión y esa adrenalina para trabajar todo el día. Por eso hay gente que tiene accidente vascular cerebral a la medida que se levanta o un ataque, un infarto, porque hay un pico de presión y que luego a la noche la melatonina hace dormir, pero hay un verdadero reloj interno del cuerpo entre el día acá y la noche, y es un ciclo en el cual se paraliza durante la noche el aparato digestivo y luego durante el día se retoma, y aparentemente a partir de las 14 horas es el lugar donde hay más atención para los docentes. Hay que enseñar las cosas más difíciles, no a la siesta, después de la siesta, digamos al principio de la tarde, pero sin es mucho mejor que a la mañana, donde las pilas se están cargando, pero donde la serenidad se recobra a partir de 14 a 17, 18 horas, aparentemente es el mejor lugar para el momento del día para el aprendizaje. Finalmente, en este momento, ¿cuáles son las perspectivas biomédicas, los temas de actualidad? Y bueno, es lo que yo decía hace poco, medicina translacional, la investigación que sirva para ser trasladado a un tratamiento o a un método diagnóstico. Esto es teragnosis, es una mezcla de material que se implanta, que van a diagnosticar, por ejemplo, el cáncer o otro tipo de enfermedad, y que ya puede liberar el mismo material, que sea un electrónico o una especie de stent inteligente, libera en ese lugar el tratamiento. Es tratamiento y diagnóstico al mismo tiempo, el mismo diapositivo, ya con un diagnóstico previo, ¿no?
El siguiente es la cardiooncología. Hoy en día los tratamientos de los cánceres lamentablemente pueden curar el cáncer, pero dejan al paciente con problemas cardíacos. Son cardiotóxicos, la mayor parte de quimioterapia y radioterapia torácica. Así que la cardiooncología están haciendo y se trata que los tratamientos cancerosos no sean en todo el cuerpo, sino que sean localizados. El cáncer lo tiene usted en el pulmón, hay que hacerlo lo máximo posible en el pulmón o en el lugar donde está, no perfundir todo el cuerpo, y la radioterapia lo más localizado posible. Inmunooncología es que hoy en día los cánceres, por ejemplo el melanoma o los cánceres de cerebro, se tratan mucho mejor cuando uno complementa con anticuerpos o con vacunas. El melanoma ha cambiado completamente de pronóstico gracias a los tratamientos inmunológicos. Y hay test que permiten saber si van a ser reactivos o no al tratamiento inmunológico. Nosotros estamos trabajando ahora con los astrocitomas, que son del sistema glial del cerebro, que se ve mucho, lamentablemente, en agricultores que aparentemente se contaminan con los insecticidas, con los herbicidas, gente de 30, 40 años, gente que trabaja en el campo, y así que son tumores muy agresivos. Y bueno, y lo otro son los órganos bioartificiales, que con ingeniería de tejidos, organoides que son pequeñas muestras que uno puede, de un órgano que uno puede probar tratamientos, y la inteligencia artificial, que son computadoras que permiten simular todo antes de empezar con la experimentación animal. Yo soy ahora vicepresidente del Comité de Ética de la Universidad de París, y hoy en día en la Unión Europea hay reclamos de muchas poblaciones que dicen basta de sacrificar los animales, la experimentación animal hay que hacerlo si es necesario con la menos cantidad posible de animales. Todo el mundo mata a las ratas en la casa, pero cuando uno lo mata en el laboratorio, los ratas y los ratones, hay que justificar por qué. Bueno, está bien, unas son blancas, las otras son grises, pero de todos modos, está bien, hay que respetar la vida de los animales. Para comer se puede, pero para investigar no. Pero nosotros se hace sin sufrimiento, anestesia, esterilización. Así que se trata de ver si está justificado, si no es una repetición de algo que ya se hizo antes. Y bueno, la población está siendo cada vez más vegetariana, no quiere comerse los animales. Bueno, es así la tendencia, hay que seguir lo que la sociedad pide, ¿no? Así que tenemos una gran responsabilidad en este momento con los comités de ética, pero por eso existe esto que es la inteligencia artificial, que se puede programar, hacer modelos en la computadora de enfermedades y cómo sería el tratamiento en la computadora. Finalmente, quiero hablarle para terminar lo que en el fondo a mí me dejó más tranquilo en mi vida profesional. Yo no aprendí solamente medicina para operar pacientes de París que vienen una buena calidad de vida y que a lo mejor llegan a los 80, 90 años, sino también para ver qué es lo que pasa. Y yo cuando estaba en Argentina hacíamos misiones, me acuerdo, en mis vacaciones al norte, al sur, a Ushuaia, en Tierra del Fuego. Y las poblaciones vulnerables es terrible. Cada vez que pasa algo en el mundo, la comida es un problema cómo está distribuida. La mitad del mundo se muere por exceso de comida, por el colesterol, porque la obesidad, y la otra mitad porque no tiene. Entonces, si uno lograría equilibrar, y en Francia se paga a los agricultores para que no produzcan, porque si no hay un exceso de producción, se disminuye el precio del alimento. Entonces, eso se llama tierras en jachère en Francia, en el cual una subvención para que no produzcan cuando en el mundo hay gente que no tiene hambre es un problema. Y bueno, entonces está bien, cada uno tiene su mercado, no lo quiere arruinar. O que a lo mejor Argentina es todo soja, que no es para la gente de acá, en otra parte del mundo consumen soja. Entonces, que las poblaciones auténticas, yo conozco, tengo amigos que están trabajando en el Chaco. Hay un grupo que se llama La Higuera, que son gente próxima a mi familia. Es un ejemplo en regiones con grupos tobas, cómo pueden hacer ahora miel de la selva y otras cosas para solucionar el hambre, pero las mejores tierras no están más para ellos, están para los grandes productores de soja. Así que hicimos hace muchos años, 15 años atrás empezamos y todavía sigo haciendo algo en relación con la Cruz Roja Internacional. Estas fueron misiones de un mes o un mes y medio, y acá tiene algunos ejemplos. Esto fue Sudán. Sudán es un país que está al sur de Egipto y en donde está dividido en dos partes, el norte de Sudán y el sur.
ahora ya están divididos, pero en ese momento estaban en una guerra civil. El norte de Sudán es Khartoum, la capital, y todos los tubos de petróleo que vienen del sur son exportados por el norte. El norte es musulmán, el sur es cristiano, no es católico, es cristiano ortodoxo, parecido al de Etiopía, al de Grecia. Y bueno, y hay una guerra civil, y entonces nos instalamos con financiamiento de la Cruz Roja y sobre todo de médicos de Emiratos que se formaron en nuestro hospital y que tenían una asociación ya, Emirat World Health, que colaboraron. Así que estuvimos, este era un viejo hospital colonial, y en ese hospital nos instalamos con una carpa, tipo hospital americano de la guerra, que con aire acondicionado todo, con una ambulancia, y ahí hacíamos medicina preventiva, y fue muy interesante. Para terminar un poco ahí, lo más importante era la población que venía, que no comía. La enfermedad más frecuente en ese lugar era el hambre, porque había guerra civil y porque no se podía hacer agricultura. Cuando lo atacan de un lugar a otro, las poblaciones escapan. Entonces no pueden plantar, no pueden esperar la cosecha. Y la guerra hoy en día es un drama en esos lugares africanos. Así que la enfermedad más frecuente era el hambre. En vez de dar medicamentos, dábamos comida y con eso se curaban. Se hacían 3 o 4 días, tenían malta. Alguna gente que venía querían darle antiespasmódico. No, hay que darle de comer. Ese era el tratamiento, no era otra cosa. Se comían frutos verdes. Cuando en el árbol había muchos frutos, no podían esperar que se maduren porque se los comían otros. Y nosotros, cuando venían acá, nosotros a veces le dábamos de comida y le ponían azúcar, la mitad del frasco, porque habían perdido el sabor del azúcar, se habían olvidado los chicos cómo era el gusto dulce. Esto fue Haití. Cuando desembarcamos, fuimos desde París también con un grupo, y una semana después del terremoto de 2010 nos encontramos con la ciudad aplastada. Ahí estoy yo con un chaleco de emergencia para demostrar que éramos un grupo médico, para que no se equivoquen. Y finalmente, lo más importante en ese momento, trabajamos con niños que estaban en la calle, de 3 años a 10, 12, que no sabían cómo se llamaban, quién eran sus padres, porque habían sido aplastados. Así que los orfelinos que estaban en la calle dando vuelta, había un viejo orfelinato que nos instalamos ahí y empezamos a curarlos, a ayudar las heridas que tenían, y bueno, encontrar algún día a alguien que pueda adoptarlos, o que el gobierno se ocupe de la educación de esos niños que ni habían perdido la identidad, porque no tenían la edad para acordarse. Así que un terremoto puede producir eso. Y lamentablemente Haití fue un país que era francófono, donde las poblaciones originales habían sido matadas un poco durante la colonización, porque eran rebeldes. Y que, digamos, en ese momento los españoles y los franceses también trajeron poblaciones africanas para reemplazar y ocuparse de la caña de azúcar y del tabaco. Kenia fue un país muy interesante, también por algunas actitudes primitivas, pero realmente que colaboraba mucho. Todavía hay cazadores de leones, pero ellos tienen muy buen equilibrio con la fauna y con la flora del lugar. En Kenia se hicieron libres en la década del 60 de Inglaterra. ¿Por qué? Porque se cansaron de ver cómo los ingleses venían con sus amigos a matar en una semana de decenas de leones y de leopardos por placer, ¿no? Fue la revolución Mau Mau. En Buenos Aires había una discoteca que se llama Mau Mau. Yo no sabía en aquellos años, pero me contaron, los primeros guerrilleros que hubo en África eran los Mau Mau, que quiere decir rebelión, rebelión. Finalmente, esto fue en Tanzania, que hay una isla enfrente que se llama Zanzíbar. Es muy lindo lugar, pero gente del sultanato de Osman venían y agarraban gente de raza de color negro, lo llevaban a la isla y lo vendían como esclavos. Eran grandes exportadores de esclavos. Pero bueno, esa población local tiene muchas enfermedades. Hicimos mucha medicina preventiva, sobre todo en niños, en Tanzania. Y finalmente, esto es Namibia, esto fue más reciente, y hay enormes. De Namibia es un país donde hay grandes desiertos. Naib quiere decir, es un nombre que quiere decir desierto, el país de los desiertos. Enorme, y la gente está acostumbrada a vivir entre las dunas, y hay unas poblaciones matriarcal que se llaman los Imbas.
Así que tuvimos con ellos varios días, muy interesante porque realmente los niñitos están todos juntos, juegan en la naturaleza, ustedes ven que no hay nada prácticamente para comer, tiene algunas cabras para tomar leche de cabra, me parece que había una vaca, no me acuerdo bien. Y bueno, y ese era el lugar donde ellos, a pesar de eso, iban a buscar el agua bastante lejos, pero sobrevivían, son nómades del desierto. Yo estoy ahí jugando con los niños porque estaban tan divertidos, entre ellos una libertad total. Y encima tienen solamente madres, no padres. El padre van inseminando durante la semana varios campamentos. Pero bueno, es así la historia, es una sociedad matriarcal. Finalmente, para terminar, yo pienso que esa solidaridad internacional para poblaciones vulnerables es importante. Son acciones humanitarias sin fronteras, son una manera de luchar por la dignidad humana y contra la injusticia. Y bueno, cuando uno puede hacer eso, se siente bien porque es necesario. Y si no hacen justicia los otros, por lo menos nosotros hacemos a nivel individual. Todo eso fue finalmente reconocido para mí. Yo recibí el Orden Nacional de la Legión de Honor en el año 2000. Y fue dado, y tuve el placer de que me condecoró Alain Carpentier en ese momento. Esto fue en la Casa de la América Latina, donde en el año 2000 entonces recibí la Legión de Honor y yo soy Chevalier de la Legión de Honor. Pero bueno, yo sigo siendo la persona de siempre. Lo mejor en el mundo para los que les gusta la investigación y como nosotros que somos innovadores, ahí lo yo lo digo siempre en inglés en las conferencias, pero la mejor manera de predecir el futuro es crearlo, y con la imaginación pienso que podemos crear nuevos tratamientos, nuevas soluciones para el mundo. Y muchas gracias por haberme escuchado. Agradecemos la exposición y la presencia de nuestro flamante doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Córdoba, profesor doctor Juan Carlos Cháchquez. También agradecemos la presencia de todos ustedes en esta ceremonia. Con los acordes del himno universitario Gaudiamo Igitur, damos por finalizado este acto. Muchas gracias.